Muy buenos días, ¿cómo les va, queridos hermanos, queridas hermanas? Qué bueno poder compartir este tiempo en la presencia de nuestro Dios, en comunión unos con otros, sabiendo de que Dios está presente en medio nuestro. Recibamos su bendición, recibamos su paz y también recibamos su palabra en esta mañana. Doy muchas gracias al Señor porque Él nos sigue cuidando en todo momento. Y en ese cuidado atiende cada uno de los detalles de nuestra vida. Y doy gracias al Señor por cómo Él nos cuida como iglesia. Celebrando, ya comenzando a vivir los 100 años, como decían también la semana pasada, ¿no? Ya hemos celebrado los 99, vamos camino a los 100. Todo un tiempo de testimonio poderoso en Dios, de hombres y mujeres que sembraron y el desafío que tenemos nosotros de seguir compartiendo la buena noticia de salvación. Y en estos domingos previos a Navidad queremos compartir sobre distintas proclamaciones que nos preparan para el tiempo navideño. Proclamar la esperanza y el consuelo de Dios. En esta mañana quisiera que podamos meditar sobre eso. Y escuchemos la palabra en Isaías 40, del 1 al 8. Antonella, cuando dirigía, hizo 10 y 11 de Isaías 40. Esto es justo lo primero que va diciendo allí el libro profético. Isaías 40, del 1 al 8, dice en la versión NBI: consuelen a mi pueblo, dice Dios, su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén, anuncien que ya ha cumplido servicio obligatorio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Esta palabra que luego retoma Juan el Bautista. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Las profecías, los libros proféticos siempre tienen maravillosas maneras de contarnos las buenas noticias de salvación. Los oráculos de Dios que escuchamos a través de los distintos libros proféticos nos despiertan y nos abren nuestros ojos espirituales a realidades que de otra manera no alcanzaríamos ni a entender ni a ver. Y aquí el pueblo de Israel, en este tiempo donde el profeta escribe esto, enuncia esto, estaba en una esclavitud
del pueblo babilónico. Y anhelaban la liberación, anhelaban volver a vivir la tierra prometida, anhelaban, ¿sí?, volver a comer de la abundancia y de la plenitud de Dios. Y el tiempo parece que se había cumplido a partir de lo que empieza a decir el profeta. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Lo poderoso de las profecías en Dios es que siempre se recreen y se renuevan, porque es una profecía para ese tiempo, pero es una profecía que también inaugura nuestros tiempos y habla a nuestra vida también hoy. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Cuánta verdad espiritual tenemos en ese consuelo que necesitamos ofrecer al pueblo. Son tiempos muy difíciles, ya lo sabemos. Hoy, cambios de gobierno donde bendecimos a quien asume toda esta tarea de gobernar nuestra Argentina. Lo bendecimos en el Señor. Y sabemos que la palabra nos impulsa a bendecir a quienes son nuestras autoridades. Pero no basta con eso, porque el pueblo de Dios tiene una responsabilidad con Dios a favor del pueblo. No basta con eso, porque esa es nuestra responsabilidad de oración en favor de los gobernantes, pero el pueblo de Dios tiene una responsabilidad mayor con Dios mismo. Y nos invita y nos llama en primer lugar a consolar al pueblo. Y lo reitera, consuelen, consuelen a mi pueblo. En las distintas versiones que uno puede leer, se repite esto. Es como un imperativo, es como algo que no hay duda de que realmente Dios quiere llevar el consuelo. ¿Y el consuelo qué es? Es llevar paz de Dios. Es exhortar para que se camine en el camino de Dios y animar para que lo logren hacer. Consolar es poder llegar a esos corazones con la paz de Dios que fortalece y anima nuestro andar, nuestro caminar. No son meramente palabras, muchas veces son gestos y actitudes que logran ese consuelo. Por las peripecias que tenemos que vivir en forma personales, por las situaciones difíciles que tenemos que atravesar de manera personal, pero también aquellas que tenemos que atravesar de manera conjunta, colectiva. Por eso, el consuelo es una manera de mostrar la esperanza que viene de Dios. Porque no es un consuelo de una palmadita, es el consuelo que trae ánimo y fe. Es el consuelo que nos abre los ojos a lo que tiene Dios para nuestra vida. Nos ayuda a mantener nuestra fe creyendo. No una fe inactiva, sino una fe que cree en que Dios sigue mirando con amor a la humanidad. Y entonces en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para recibir la Navidad, volvemos a recordar ese gran gesto de amor de Dios sobre la humanidad. Su propio Hijo naciendo en medio nuestro, para que luego muriera en favor de todos nosotros y alcanzáramos salvación. Allí en el versículo 2 de Isaías, en la versión que les leía, en NBI dice, hablen con ternura
Anúncienle que se ha cumplido el servicio obligatorio, se ha cumplido el tiempo. En la Reina Valera dice, hablen al corazón. Es decir, que este consuelo imperativo que Dios nos llama a anunciar tiene que llegar a lo más profundo de nuestro ser, de una manera amorosa, de una manera que conmueva, de una manera que pueda atravesar las durezas de nuestra vida para poder escuchar esa verdad que nos hace libre, que es Cristo Jesús. Cuando compartimos esa palabra de Dios, de consuelo, con ternura, que llega al corazón, nuestra vida, ¿sí?, aunque sea como una hierba, recobra ese aliento de Dios. Nuestra vida, aunque se pareciera que se va a marchitar como una flor, recobra la belleza de Dios. Solamente cuando Dios obra con su palabra en nosotros, cuando esa palabra hace efecto en nuestra vida vuelve a brillar, a florecer, a tener belleza para Dios. Consuelo, ternura, hablar al corazón, a corazones desilusionados, golpeados. Una palabra que escuchábamos en nuestra sociedad en el último tiempo era asqueados. ¿Sí? Corazones quebrantados, cansados, vidas desorientadas. Tenemos un mensaje, seguimos teniendo un mensaje poderosísimo. Y en este tiempo de Navidad hay que hacerlo brillar en el Señor, de consuelo, ternura, hablando el corazón, esa palabra del Señor. Por lo tanto, hay algo que hacer. El texto invita a clamar aún en el desierto, aún cuando pareciera que no hay nada, aún cuando pareciera que está todo derruido, aún cuando pareciera que está todo devastado, aún ahí Dios nos llama a empezar a proclamar esta buena noticia. Tal cual lo hizo Juan el Bautista. Nosotros también somos convocados muchas veces en medio de los desiertos que compartimos en la sociedad esta palabra que trae vida. Esta palabra en Jesucristo. Y necesariamente lo primero que tenemos que hacer para compartir esta palabra que trae vida es mirar con atención, contemplar. Mirar con atención lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios viene haciendo. Mirar con atención lo que hace Dios en medio nuestro. Contemplar lo que hace Dios. No es el primer movimiento el nuestro, sino sumarnos al movimiento de Dios. No es que nosotros tenemos que empezar a hacer cosas de manera alocada y llenar de actividades nuestra vida. Es contemplar lo que está Dios haciendo para sumarnos a lo que Dios hace. Por lo tanto, contemplar, mirar con atención, mirar cómo Él está obrando. Esta canción que solemos cantar, ¿no? Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Y muchas veces no lo vemos porque no contemplamos lo que Él hace. Y contemplar significa, entre otras cosas, poder estar en esa intimidad con el Señor. No solamente viendo lo que a mí me pasa, sino lo que Dios está mirando y lo que Dios está haciendo. Poder atender, escuchar su voz para ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro.
Y ahí seguramente cuando vemos lo que Dios está haciendo en medio nuestro, podemos ser instrumentos de esa voz en el desierto que proclama ese consuelo, esa ternura a los corazones desorientados y asqueados. Obviamente preparar el camino no es nada sencillo. Si uno pensara cómo se preparan los caminos para que luego allí hayan rutas, lleva toda una ingeniería. No es algo inmediato, es un esfuerzo, es una tarea continua, es algo que no se hace en forma inmediata. Por lo tanto, esta tarea de preparar el camino es nuestra tarea como pueblo de Dios hasta que el Señor venga o el Señor nos llame. Tenemos que seguir preparando el camino. ¿Para qué? ¿Para quién? Para Cristo. Para que siga mostrando ese amor salvador, perdonador. Cuando recordamos Navidad, estamos preparando ese camino de amor eterno de Dios hacia nuestra vida. Cuando nos preparamos para la Navidad, no es meramente una linda fiesta familiar que tiene mucho afecto y cariño y que es válido y que es muy necesario. Es preparar el camino para aquel que vino a rescatarnos del pecado, a darnos vida. Por lo tanto, preparar Navidad no es meramente diciembre, no es meramente el 25 de diciembre. Es una tarea permanente en aquellos que somos convocados por el Espíritu. Y acompañando el texto de Isaías, también nos dice que Él va a mostrar su gloria. El versículo 5, entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Ese tiempo se avecina, donde toda la humanidad vea la gloria de Dios. Ese tiempo nuevo ya también está sucediendo, donde muchos ven la gloria de Dios. Y parte de lo que tenemos que poder hacer para ver esa gloria de Dios es resistir a estos tiempos. Resistir firmes en el Señor a estos tiempos. A toda obra de corrupción, a toda obra de maldad, a toda obra de odio, a toda obra de pecado. La gloria de Dios no puede convivir con el pecado. Por lo tanto, parte de hacer presente esa gloria de Dios es que podamos caminar en esa santidad que nos llama el Señor. Y de esa manera proclamar y revelar la gloria de Dios en medio de los lugares que Él nos puso. Ese brillo de Dios brillando en nosotros. Esa gloria de Dios reflejada a través de nuestra vida. Y como dice al final del texto, porque de todo lo que va a pasar, va a permanecer su promesa, su palabra. Me gusta esta última parte del texto, versículo 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El tiempo de Dios
no es, ya sabemos, no es un tiempo cronológico. Es un tiempo eterno. Que nuestra comprensión racional no lo acaba de entender qué implica esto de tiempo eterno. Si bien Dios puso eternidad en nuestro corazón, como dice Eclesiastés, eso no significa que podamos comprender lo que significa un tiempo eterno. Por eso que para organizarnos nosotros el tiempo, lo hacemos un tiempo cronológico. El tiempo de Dios es un kairos, es un permanente obrando su presencia en medio de toda la eternidad. Esta palabra que permanece para siempre está no en un cronos, no está metido en un tiempo lógico como el nuestro, está metida ese tiempo de eternidad, es donde la palabra permanece para siempre, está inserto en ese kairos. Y siempre en Dios está abierto el kairos. Siempre es un tiempo oportuno en Dios para proclamar el consuelo, la ternura a los corazones abatidos y cansados, para proclamar la esperanza de este tiempo de Adviento. Siempre es un tiempo oportuno, siempre es un tiempo de kairos. Porque el kairos es el tiempo justo. ¿Cuándo tenemos que hacer? Justo ahora. ¿Sí? Es un tiempo pleno. El kairos siempre es el tiempo justo de Dios. Y si hemos contemplado y vemos lo que está haciendo Dios, ese es el tiempo justo para movernos juntos con Dios en lo que Él está haciendo. Y nos llama a nosotros como pueblo, como iglesia, también a proclamar eso, a vivir eso que Él ya está haciendo en medio nuestro. Por eso, esta palabra, la palabra que permanece, no es una palabra más. Es lo que decimos rema. Es decir, esa palabra que es oportuna como el tiempo. Esa palabra que es justa como el tiempo. Por lo tanto, los invito, mis hermanos y mis hermanas, a compartir la ternura de Dios, a compartir el consuelo de Dios, a compartir la salvación en Cristo, sabiendo que es el tiempo oportuno y que tenemos la palabra justa. Tenemos la palabra justa, porque trae justicia y porque llega a tiempo. Este es el tiempo para proclamar consuelo y esperanza al pueblo de Dios y a la gente que quiere escuchar de esta promesa cierta y real de nuestro Señor. Oremos. Buen Dios y Padre Santo, bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios que se manifiesta en medio de nosotros, con gloria, con amor, con gracia, con poder. Te ruego, Señor, que podamos contemplar lo que vos estás haciendo en medio de estos tiempos, Señor. Porque en ti siempre son oportunos los tiempos para compartir la palabra justa, que es la palabra de Jesús, la palabra que trae salvación, la palabra que nos hace salvos en ti. Señor, que en esta hora te podamos ofrecer una vez más nuestra vida,
en esa esperanza que caminamos en Jesús, sabiendo de que si bien vamos a conmemorar y celebrar la Navidad, lo que estamos es preparando el camino para tu venida. Y queremos proclamarlo sabiendo que somos meramente hierbas, flores que se marchitan y se secan, mas necesitamos tu aliento, aliento de vida, tu espíritu, para que esa palabra que vos nos diste a nuestra vida podamos compartirla con otras personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.